En 1905, Einstein demostró que el tiempo es relativo, pero lo que no dijo es que también es maleable. Existen registros ocultos, experimentos prohibidos, personas que desaparecieron en un instante y reaparecieron décadas después sin haber envejecido. ¿Sabías que en 2001 un hombre llamado John Titor afirmó haber venido del año 2036? Predijo eventos que luego sucedieron y después simplemente se esfumó. ¿Farsante o viajero atrapado en una línea temporal equivocada? Te hablan de la cripta. Muchas personas comparten sus experiencias y me topé con unas muy interesantes. Empecemos con este relato que es muy peculiar. Espero que analices muy bien lo que nos cuenta el usuario Felk y nos dice: la gente suele pensar que viajar en el tiempo requiere una máquina, un portal o un agujero de gusano. Pero creo que viajar en el tiempo de forma no física es más probable que viajar físicamente hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Les contaré mi experiencia. Una tarde, aproximadamente 1 hora antes del atardecer, mi hermano pequeño desapareció. Buscamos por toda la calle, fuimos a casas de amigos y vecinos, y nadie lo había visto. Abandonamos la búsqueda y decidimos pedir ayuda a la policía, aunque por desgracia sabía que sería inútil. Otro de mis hermanos, que para ese entonces tenía 12 y yo 14, volvíamos corriendo a casa después de registrar el vecindario. De repente tropecé e instintivamente extendí los brazos para detener la caída. Antes de que mis manos tocaran el piso, todo a mi alrededor se oscureció por completo durante 1 o 2 segundos. Luego, todo se iluminó de nuevo y me quedé flotando en el aire unos 12 o 15 metros de altura. Sentí una presencia femenina a mi lado, pero no sentí la necesidad de mirarla, aunque sabía perfecto que era una mujer. Curiosamente no tenía miedo, en absoluto, sino que estaba increíblemente asombrado. Flotaba y giraba lentamente hacia la derecha, cuando vi a alguien caminando por la acera, y grité con entusiasmo: ¡Soy yo, soy yo! Mientras decía eso, empecé a descender y a alejarme de mi cuerpo físico cada vez más rápido. Ese yo físico estaba a punto de desaparecer de mi vista. Sin embargo, aún me sentía en él. Me sentía caminando o flotando, no sabría mucho cómo explicarlo, pero pasé por un edificio de apartamentos. Después de unos 3 segundos me di cuenta de que oía ruidos en la calle y veía a través de los ojos de mi yo físico. No tenía ni idea a dónde iba y no controlaba mi cuerpo. Simplemente estaba dirigiéndome hacia algún lado. Sabía que estábamos cerca de la casa, que estaba hacia el oeste. Me dirigí hacia el final del edificio de apartamentos y giré a la derecha. Ahí estaba mi hermano pequeño jugando en un columpio, con otros niños de la misma edad. Pregunté con entusiasmo: ¿qué haces? Te hemos estado buscando. Mi hermano pequeño dijo: jugando. Le dije: vámonos a casa. Tomé su manita y crucé la acera para ir a casa. Di 2 pasos y en un instante volví al presente en mi propio cuerpo físico. Abrí los ojos y ahí estaba, mirando los pies de mi hermano de 12 años. Mi primer pensamiento fue: ¿qué demonios acaba de pasar? Me levanté y le dije a mi hermano: sé dónde está, ve a casa y diles que lo traeré de vuelta. Caminamos rápidamente hasta el final de la calle y mi hermano giró a la izquierda para ir a la casa y yo a la derecha. Caminé hasta que vi el edificio de apartamentos que me resultaba familiar y fui a la parte de atrás. Ahí estaba mi hermano pequeño jugando con 2 niños en un columpio. Sin pensarlo le dije: ¿qué estás haciendo? Te hemos estado buscando. Y él repitió como me lo imaginaba: jugando. Tomé su pequeña mano y le dije: vamos a casa. Caminando a casa lentamente no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. El sol ya estaba a punto de desaparecer. Llegamos a casa y todos estaban felices de verlo. Me preguntaron cómo sabía dónde estaba. Solo dije: lo acabo de encontrar. Fui rápido a mi habitación y comencé a pensar en todo lo que había sucedido, preguntándome: ¿viajé al futuro, aunque fuera por unos minutos? ¿Era una realidad alternativa donde existo? ¿Quién era esa entidad que me llevó allí? ¿Cómo es posible? ¿Hay entidades invisibles observando todo lo que hacemos desde su propio plano etéreo? Con solo 14 años no sabía qué pensar ni dónde encontrar una explicación. Desde los 6 años había tenido bastantes experiencias inexplicables, así que no me asustaban, sino que me dejaban asombrado. Esta fue una de las pocas experiencias donde tuve pruebas de que realmente había sucedido.
y mi hermano menor aún lo recuerda. Aunque esto me suena más como una proyección astral, no cabe duda que viajó, de cierta forma, unos minutos al futuro. Ahora te cuento este, que es un poco más breve. El 22 de marzo del 2012, Action Lax, así lo llamaremos durante el relato, envió una publicación sobre un extraño encuentro que había tenido mientras conducía a casa la noche anterior. Había estado regresando de una fiesta en Maine, alrededor de las 2 de la mañana, cuando captó algo en sus faros. Ese algo resultó ser un adolescente de unos 14 o 15 años desplomado en el suelo. Naturalmente, Action Lax se detuvo y saltó de su coche para ayudarlo. El niño respiraba, pero estaba cubierto de hollín oscuro y olía a leña recién apagada. Después de varios intentos de que reaccionara, con un poco de trabajo el niño reveló que su nombre era John y dijo que, aunque olía así, él no había estado en llamas. Pero luego de unos segundos inesperadamente se levantó, se acercó al coche y se subió al asiento del pasajero. Lo que hicieron o no, aparentemente Action Lax iba a darle un paseo al adolescente. A un hospital parecía una buena idea. Así que se fueron. Al principio fue un viaje tranquilo. No pasó nada. Entonces Action Lax decidió hacerle algunas preguntas. Le preguntó al extraño adolescente cuándo nació. El 4 de marzo del 2023. Respondió. Asombrado, Action Lax le preguntó que no se suponía que debía de haber nacido en ese año. Entonces, dudando, el niño le preguntó a él qué hora era y la fecha. Y Action Lax le dijo, es 22 de marzo del 2012. Es imposible que hayas nacido en el año 2023. Y son las 3 de la mañana. La única respuesta del adolescente fue, Dios mío. El resto del viaje en coche se la pasó en silencio. Finalmente llegaron al hospital. Action Lax entró rápidamente para hablar con una recepcionista. Cuando ya tenía todo listo, él regresó por el muchacho. Pero cuando iba llegando a su coche, el adolescente no se encontraba por ningún lado. En su lugar había lo que parecía ser hollín oscuro. El hospital estaba en una área sola y a larga distancia de las ciudades cercanas. Parecía que al irse podría verse de lejos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue un encuentro con un viajero en el tiempo o un encuentro paranormal? Una situación un poco extraña, ¿no crees? Escuchemos el último que nos dice un usuario que compartió esto. En 1998 volví a la zona donde crecí para cuidar a mi padre. Había sufrido un derrame cerebral. Compré una pequeña casa de 2 habitaciones en el pueblo de al lado. La casa se encontraba al final de un bloque de 4. Los jardines traseros centrales estaban divididos por un bloque de una planta de dependencias. Antes eran las habitaciones donde se lavaba la ropa y el aseo personal, pero ahora eran almacenes. Unos 3 meses después de mudarme, estaba lavando los platos en el fregadero de la cocina, mirando tranquilamente por la ventana. Era un día soleado pero frío de marzo, y soñando despierto con nada en particular. En un momento miré por la ventana y todo se detuvo. El jardín ya no se parecía al mío, con su césped descuidado, su viejo cobertizo, su estanque, su rocalla y sus arbustos. En cambio, el jardín era abierto y extenso. Ahora era un gran huerto de verduras y flores, con sembradíos de judías verdes, hileras ordenadas de coles, cebollas, zanahorias, guisantes, patatas y dalias. El retrete, que ahora está pintado de blanco con puertas negras de madera, era de ladrillo y madera. Ahora podía ver el sendero que lo rodeaba, pues ya no estaba oculto por las rocas ni vegetación. Era un camino de ladrillos en espiga. Y un hombre caminaba a lo lejos por un jardín. Tenía unos 60 años, complexión robusta, pero no era muy alto. Tenía canas, además hacía mucho sol, por lo que su pelo destacaba marcadamente. Vestía una túnica color beige, que le llegaba casi hasta los tobillos y tenía mangas largas. Debí estar observando por unos minutos, pero me pareció mucho más tiempo. Finalmente escuché el agua correr de los platos que lavaba, entonces desvié la mirada para cerrar la llave. Rápidamente volví a mirar por la ventana, pero todo había vuelto a la normalidad. Me quedé parada por un rato sin moverme pensando en lo que acababa de ver. Le di vueltas por un rato y sin tener explicación lo fui olvidando al pasar las semanas. Un día, un vecino vino de visita. Era alguien a quien conocía del pueblo aledaño, pero pasó solo para que lo saludara. Nos sentamos a tomar una taza de té y charlamos sobre distintas personas que conocíamos. De pronto me encontré contándole la extraña escena que había ocurrido en mi jardín unas semanas antes.
Había descrito el jardín con estilo parcera y estaba describiendo al hombre que vi caminando por el sendero, cuando mi vecino me interrumpe preguntando: ¿tenía una mata de pelo blanco? Y le dije que me había quitado las palabras de la boca. Mi vecino respondió: era mi tío Ernie, vivía en la casa de al lado y la jardinería era su mundo. Llevaba la vestimenta que tú describes porque trabajaba a tiempo parcial en una granja, pero murió en los años 50. Quizá lo que experimenté fue un salto temporal, un fallo técnico o una huella del pasado. No lo sé. No es algo que haya presenciado antes ni después. Sin duda me encantaría saber más acerca de lo que sucedió. Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre el tiempo es solo la primera página de un libro que nadie debería haber leído. ¿Y si cada decisión que tomas no solo cambia tu futuro, sino que reescribe el pasado? Los físicos hablan de líneas temporales paralelas, los místicos de destinos que ya ocurrieron. ¿Qué pasaría si descubrieras que tu vida actual es solo una versión corregida de un error mucho peor? ¿Qué opinas? Espero que te hayan gustado. Te habló la cripta de Abrael.